De seguro has escuchado el concepto: aquí hay mal ambiente laboral, aquí hay buen ambiente laboral, te recomiendo ese ambiente. Cuando se hacen expresiones de este tipo, se refieren a dos conceptos clave, que es la cultura organizacional y el clima organizacional. ¿Qué son estos dos conceptos que parecieran ser muy parecidos, pero que en realidad tienen relación, pero no son lo mismo? La cultura son cosas permanentes que ocurren en una organización. Son las formas, la conducta, las formas de proceder, las formas como nos vestimos, las formas en cómo nos tratamos, ¿cierto? Las jerarquías que hay, etcétera. Son cosas que permanecen en el tiempo y que afectan de cierta medida al tono emocional, ¿cierto? A cómo yo me siento, cómo mis colegas se sienten en ese espacio. Y eso permanece, es la cultura, es lo que está siempre, ¿cierto? Es lo fijo, lo concreto. Pero el clima organizacional se refiere a momentos puntuales de cómo eso varía en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, yo me puedo sentir de una manera específica en mi trabajo, o la mayoría de la gente se puede sentir así, pero puede ocurrir un hecho puntual, en donde, por ejemplo, hay una noticia especial que genera alguna modificación emocional en las personas que trabajan ahí. Por ejemplo, que algún ser importante de la organización fallece. Eso inmediatamente mueve la aguja emocional. Pero no es la cultura la que modificó ese clima emocional, sino que fue esta noticia. O puede haber algo positivo, por ejemplo, va a llegar una bonificación, ¿cierto? Cumplimos las metas, va a llegar un bono a fin de mes, en 3 días más. Y eso anima mucho a las personas, ¿cierto? Y eso sube el bienestar o la sensación subjetiva de bienestar, ¿cierto? Y eso mueve la aguja emocional hacia una sensación de mayor bienestar. Pero eso es paulatino, ¿cierto? Hasta que llegue el bono y nos gastamos el bono, ¿cierto? Se acaba la platita y eso vuelve a su nivel normal, que está denominado por la cultura, ¿cierto? Hay culturas que dejan la vara emocional poquito de más malestar y otras que generan mucho mayor bienestar, en donde el clima se mueve en rangos más satisfactorios y en otras en donde el clima se mueve en rasgos menos satisfactorios. Esto tienes que pensarlo como si fuese el clima, ¿cierto? La meteorología, en donde en Temuco, por ejemplo, tenemos un tipo de clima y ahora que estamos, por ejemplo, podríamos estar en verano, pero igual puede llover en verano, a pesar de que lo sólido, lo permanente es que haga calor, pero puede llover, puede haber unos días malos, pero nosotros sabemos que se va a arreglar el tiempo y van a haber días buenos, de mucho sol. Aquí pasa lo mismo en las organizaciones. Está la cultura, lo permanente, lo fijo, pero pueden haber cosas que hacen variar esa sensación. Como líder, tú tienes que saber que hay acciones que van a modificar el clima, pero no necesariamente la cultura, que va a correr la vara mucho más permanentemente de bienestar en las personas que están en la organización. Por ejemplo, muchos líderes creen que por asignar esto, referente al ejemplo anterior, un bono, eso va a modificar el bienestar, pero eso va a permanecer por cuanto le dure el dinero a la gente, ¿cierto? Si yo digo unas felicitaciones, la gente se va a alegrar, pero eso rápidamente se va a diluir. Todo eso se sostiene y se mantiene si es que yo creo buenos hábitos, por ejemplo, buenas formas de trato, buenas condiciones laborales permanentes, consideración a cada uno de los empleados, ¿cierto? O colaboradores, si a la gente de mi equipo yo constantemente le comunico, le comprendo, nos coordinamos, nos apoyamos, no sobrecargamos un compañero por sobre otro, etc. Todas esas cosas son permanentes, son formas de proceder que cuando yo actúo con el clima, entonces genera mayor bienestar. Te voy a dar ahora una tarea que puedas hacer para que ejecutes o pienses qué acciones tú puedes hacer en referencia al clima y a la cultura, y también la identifiques en tu organización.